bienvenidos. Este es el tercer episodio del Podcast Lab, en el cual estamos entrevistando emprendedores, empresarios con negocios consolidados para que nos den guías y tips de cómo llevar a un segundo nivel nuestras ideas y poderlas ejecutar. Entonces, en este caso tenemos a la arquitecta interiorista Alejandra Durán, reconocida por sus diseños arriesgados y con una línea de diseño muy interesante. Y la idea es que en este episodio nos explique cómo fueron sus inicios, por qué empezaste en el diseño, por qué empezaste a tomar las decisiones que has ido tomando y bueno, que nos cuentes como esas ideas de una forma tranquila y espontánea. Entonces, pues bienvenida. Muchas gracias. Sí, pues primero que todo quiero que empecemos contando cómo empezaste, cuándo empezó todo. Bueno, yo soy arquitecta graduada de la Universidad Católica, ahí conocí a Jorge, nosotros estudiamos juntos desde tercer semestre hasta graduarnos. Después hice una maestría en diseño interior e inicié aquí en Colombia, en Pereira, tenía aproximadamente 22, 23 años, entonces digamos que era bastante joven para iniciar. Tuve la virtud y desventaja de empezar de independiente, porque siento que eso me ha formado bastante, pero yo pienso que aprender de otras personas es muy interesante. Yo solamente he trabajado como por periodos de 6 meses a 2, 3 empresas diferentes y la verdad eso te abre muchísimo el panorama. Entonces el primer consejo que yo podría dar es, si las personas tienen la oportunidad, ir y trabajar en un buen estudio de arquitectura. Que defino como un buen estudio? Una persona con la cual tú vayas acorde a los ideales y que tenga una escala media, pues que tenga algo de experiencia, ojalá sea una persona, digamos que sí, obviamente con un buen nivel de desarrollo de proyectos, pero que al mismo tiempo tú puedas ser medianamente cercano. Claro, para uno poder tener acceso, yo comparto esa experiencia. Eso fue un consejo. Yo hice la práctica en una oficina en Bogotá y el arquitecto era bastante exigente. Cuando yo me postulé para las prácticas, me llamó el director de arquitectura. Yo tenía 17 años, estaba súper pequeña, y él se sentó y me dio ese consejo, y creo que ha sido los consejos más sabios que alguien me puede dar en la vida. Ahora pues yo no trabajo para nadie, pero sí tengo clientes, entonces aprovecho y me siento con ellos y hablo de negocios. Yo pienso que no hay nada que sea más provechoso que la experiencia, y ahora que yo ya tengo 5 años de experiencia, veo personas que están empezando y yo puedo sentir bastante la diferencia. Entonces es el primer consejo y creo que el más importante, y es aprender de otros. Hace falta humildad para saber que de todas las personas vas a aprender. Total. Yo tuve una experiencia muy fuerte porque yo empecé con proyectos muy grandes, muy novata, porque yo heredaba una empresa que ya llevaba 30 años en el mercado. No era arquitectura, era arte, pero yo ya conocía personas, bastantes elementos, y me acuerdo tanto de un proyecto en Medellín. Yo estaba empezando y yo hice una modulación de enchapes. Yo no sabía modular enchapes porque todos colocamos una pieza y nos vamos, pero eso tiene una ciencia, tiene un porqué. Llamé a una amiga, mi amiga me explicó, yo misma me senté, lo hice en AutoCAD. Cuando fui y presenté el plano en obra, el enchapador, un señor de 60 años, me miró y se rió. Me dijo, ¿usted lo va a hacer así? Bueno, no, perdón, arquitecta, hágale, así lo hacemos. Yo sabía el que me estaba queriendo decir, y yo con toda la humildad del caso le dije, perdón, ¿usted cómo lo haría? Me dijo, ¿quiere que le enseñe? Yo le dije, sí. Era un proyecto súper lejos, yo me quedé sin almuerzo, pero el señor se sentó conmigo 4 horas y me enseñó las formas de hacerlo. Ahora me siento súper confiada, pero son cosas que no aprendemos en la U. Entonces, desde el cliente más teso, así el señor vende un producto súper diferente, te va a enseñar de ventas, te puede enseñar de proyección de negocios, hasta la persona menos calificada, pero más experimentada de tu target, te puede enseñar. Entonces, creo que empecé muy joven y siento que que fui muy mente abierta para aprender de todos. Ahora siento la importancia de eso. Yo creo que hay algo importante, y es que cuando todos salimos de la universidad tenemos una idea de que ya podemos ser empresarios de una, y hay como una idea global de que no, ser tu propio jefe y tal. Pero creo que sí es bueno racionalizar, y en ciertas etapas es bueno aprender y adquirir experiencia. Yo pienso que siempre Siempre es bueno estudiar y entender que no solamente somos los dueños de la verdad, porque cada persona en su gremio, en su nicho, te puede enseñar algo muy interesante.
Entonces yo considero que a una persona que esté terminando la universidad sí le recomendaría una etapa de 1 año o 2 años de aprender. Total. De hecho, yo pago el precio de otra forma. Yo busco amigas que hayan trabajado en empresas grandes, en empresas pequeñas y las invito a comer, a sacarles información. Aprender, Ellas claro, saben. Entonces yo empiezo, ven, ¿cómo te reprendía tu jefe a ti allá? No, Aleja, él era súper jodido, o sabes algo. Él se quedaba callado y anotaba todo. Y después en la reunión me empezaba a dar los puntos, era muy objetivo. Ok. Entonces he aprendido de experiencias ajenas porque no me correspondieron. Ventajas, pues claro que con la poca edad que tengo 28 años, tengo mucha experiencia, pero al mismo tiempo pues he cometido mis propios errores sola, que lo poquito que le traje a otras personas, me traje algo de cada una de esas empresas, porque yo ya veía que el sistema le funcionaba a otro. Entonces, a ver, si mi jefe tenía 50 años y guardaba los archivos en Dropbox con código, con fecha, y cada vez que yo los cambiaba, él exigía que fuera de esa forma, yo ese modelo lo adopté en mi empresa. ¿Eso qué es? Es orden, son miles de cosas que no hubiera conocido si no hubiera trabajado para allá. Total. Bueno, listo. Entonces, muy claro, entonces tú empezaste con esta estructura, una experiencia y mencionaste algo muy importante en tu trabajo cotidiano y es esa conexión que hubo entre lo existente, una empresa familiar y tus ideas nuevas y esa vinculación al proyecto. Sí. Entonces cuéntanos cómo fue ese puente. Creo que no vamos a parar nada, solamente voy a cerrar la ventana porque si me da cosa con esa motosierra y la guadaña. Sí, cambió muchísimo. Bueno, vamos a volver a empezar. Entonces, después de que tuviste esa experiencia en Bogotá, me acuerdo que la práctica la hiciste con Manuel Villa, luego trabajaste aquí también en una obra grande de residencia. Empezaste ya con esa idea, una motivación tanto tuya como en la sangre, como de familia, ¿no? Como Sí. listo, ya yo voy a empezar mi propio emprendimiento, joven, con la experiencia que tengo, con el estudio que tengo, pero listo. Entonces, Sí, sí. mencionaste que hay una empresa de 30 años, que es la Galería Beatriz Agudelo, y tú llegar joven, con ideas distintas, con Dropbox, no todos papelito, ¿cómo fue empezar con este tipo de empresa? Ya que pasa mucho que las personas tienen un negocio familiar y a veces es muy difícil esa continuidad. Y yo siento que el caso tuyo es un caso de éxito en ese aspecto porque emocionalmente estás motivada, funcionalmente está funcionando, estás metida, se logró hacer ese ensanche y esa generación está pasando de una mano a otra. Entonces me parece súper importante que nos cuentes cómo fue esos puentes. Yo pienso que tanto mi papá como mi mamá tienen empresas independientes y nosotros somos 3 hijos, estamos involucrándonos a las empresas de nuestros padres. Entonces he visto mi proceso y he visto el de mis hermanos y cada uno lo hace personal. Yo creo que la palabra que va aledaña a el aprendizaje siempre es humildad. Y tuvimos que tener humildad las dos personas. No es fácil, eso suena chévere. Tú decir, heredé una empresa de 30 años, tú heredas los problemas, tú heredas los caprichos de tus padres, porque obviamente mis papás hicieron la empresa de cero y tú decirle, no, ¿sabes algo? Vamos a cambiar todo el sistema, lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a decir, no, espere. Yo sé de qué estoy hablando, yo he hecho las cosas, tú estás recién graduada. Entonces mi mamá fue muy abierta hacia mí y me permitió bastante, pero me reprendía bastante también. Entonces yo tuve que demostrar cómo hacer lo mío y que funcionara. Y ahora cada vez nos complementamos mejor, ya llevamos aproximadamente 5 años trabajando juntas, nos va muy bien y lo que dice Jorge, entonces las ideas evolucionan. Yo no hago lo mismo que hace mi mamá es una galería de arte y ella es artista y comercializa arte. Yo empiezo a hacer el diseño interior pero con ese enfoque de arte. Entonces me sirvió muchísimo toda la experiencia que tenía, me sirvió muchísimo haber aprendido de mi mamá tantas cosas como hablarle a los clientes, cuándo es suficiente, cómo se hace una cotización, pero al mismo tiempo ella me daba un negocio y me decía, listo, que le vaya bien. Ella jamás un cliente habló con ella, jamás un cliente decía, venga, es que su hija me debe esto, no me ha entregado esto. Yo tengo una pregunta, ¿eso fue planeado desde que tú estabas en la universidad estudiando o en qué momento encontraron como esa fusión?
Mis papás han sido muy exigentes y yo ahora lo entiendo, en que los legados no pueden perderse, en que las empresas ahora tenemos la virtud en que tú puedes hacer arquitectura de muchos tipos. No sé, si tu papá es médico, podría hacer una arquitectura enfocada en la medicina. Ahora digamos que las empresas son mucho más multidisciplinarias y todos necesitamos de todo tipo de carreras. Ellos fueron muy claros en que nos teníamos que enfocar en las empresas, pero nosotros no sabíamos cómo hacerlo, porque te decía, tú crees que necesitas algo, que eres bueno en algo, pero en la marcha las cosas van cambiando. Entonces fueron años descubriendo en qué era buena yo, de qué forma podía vincular la empresa, cuándo separarnos también, Sí, porque total, ella fue total, muy total. sabia en ese sentido. Todos los clientes eran amigos de mi mamá de toda la vida. Entonces yo llego con 22 años y ella no dijo, vente a acompañar a la reunión, para nada. O sea, ella me decía que le vaya bien y yo me quedaba sola trasnochando, porque ese es el problema, donde yo me quede, ella se quede respondiendo, yo nunca hubiera podido tener No vas a poder ese nombre nadar en propio. esa piscina sola, Ella sino me que dejó te tiras ahogar al agua. literalmente. Eso es importante. Yo creo que también es muy importante la prueba y error. Yo Sí. tomé eso como filosofía para los proyectos y para poder ejecutar las ideas. Y es bueno, empecemos con esta prueba, puede que sea sencilla, puede que nos requiera menos costos o menos esfuerzo, a ver cómo nos va. Entonces listo, es como si uno se tira a nadar y listo, vamos a hacer a ver, el primer nadadito, a ver qué tal, a ver qué sucede. Y si ya uno lo logró hacer, entonces va a hacer el segundo paso y así va a poder crecer, porque yo tuve mucho tiempo, y creo que muchas personas también lo tienen, y es esta limitante de que tienes muchas ideas, eres muy creativo, pero no sabes cómo plasmarlas. Entonces me parece muy interesante que hayan podido encontrar como esa fusión y poco a poco irlo tejiendo. Yo creo que no es de una sola, Ni es algo así un solo color de pensamiento, rosas. ni es color de rosas. El puente después de la experiencia en Europa, de Milán, llegar a Colombia, 2019, 22 años, cómo conectas con tu mamá, ¿cierto? Cómo conectas con esa empresa, con esa solidez de 30 años y tus ideas frescas, ¿cierto? Incluso dentro de la empresa, cómo fue ese espacio de trabajo. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Bueno, lo que tú dices no es un proceso lineal, es un proceso que a partir de la experimentación se van tomando decisiones. Yo creo que a todos nos ha pasado que creemos que somos muy buenos en algo o que algo nos encanta hasta que lo vivimos y decimos, no, prefiero enfocarme más en este otro tema. Entonces no fue un proceso, no fue planeado o se planearon ciertas cosas y giró completamente. Yo, gracias a Dios, ha crecido mucho, ahora somos 10 arquitectos, entonces siempre estoy estrecha y estoy expandiéndome. Ahorita en diciembre hicimos la última ampliación de la oficina y eso es lo lindo de los procesos, que siempre hay un cambio constante y no estar estático es importante porque hay, exacto lo que tú dices, Sí. una evolución. Yo considero que es muy interesante impulsarse, tallarse, Sí. y a veces uno no ve la evolución tan rápido, pero creo que esos pequeños pasos, ese día a día, comprar, no sé, invertir en tu empresa, comprarte un equipo que te sirva, luego al otro mes o al otro siguiente mes comprar una impresora, y como ese pequeño paso a paso, no tienes que consolidar la empresa de una vez, lo vas construyendo, y eso también va haciendo que tu empresa sea rentable, porque si tú llegas con una inversión muy alta a montar toda la infraestructura, pero si no tienes proyectos que estén haciendo esa energía, pasa que las empresas no fluyen. Entonces es necesario que tú mismo la vayas construyendo y la empresa va creciendo a medida que te va pidiendo el mercado, tus propios clientes te van haciendo crecer, pero es bueno irle invirtiendo, ¿cierto? Y no solo eso, sino a partir de la experiencia que yo viví formando empresa, yo ya se los aconsejo a los clientes. Ojo que tú crees que el negocio va a ser de esta forma, pero puede que sea diferente. Ejemplo, hace poquito fui a la oficina de un arquitecto con mucho nombre acá en Pereira y era una oficina diminuta y yo, ¿y dónde está todo el mundo? No, Aleja, todos hacen el teletrabajo. Entonces de pronto puedas necesitar otro elemento, de pronto crees que tu servicio principal va a ser algo y va a variar. Entonces está lo que tú dices, ese poder de experimentación. Bueno, no sé, este local tiene posibilidad de expansión. Hagámoslo así, hagámoslo pequeño, veamos si las reuniones funcionan mejor aquí o si mantenemos en obra, qué tanto necesito yo una sala de juntas todo el tiempo. Yo en mi expansión tenía una sala de juntas y una oficina y se para mi mamá y me dice, Aleja, te pregunto, ¿cada cuánto hay clientes acá? Y yo,
si yo me veo todo el tiempo en obra. Yo sí, real, yo trabajo en la sala de juntas. Es importante. No había eso, necesidad, me es un parece muy costo, importante. es un espacio innecesario, desperdiciado. Entonces, todo el tiempo es, primero, es decir, qué quiero yo y para dónde voy, cuál es mi idea. A los 3 y 6 meses hacer un análisis, cómo vamos con estas metas iniciales, qué nuevos retos salen y después tomar decisiones. Es chévere hacerse ese seguimiento a uno mismo. Total, porque somos personas diferentes. Cada persona tiene su carácter, cada persona tiene sus gustos y me parece clave ese factor de entender que no hay una empresa estandarizada y no hay unos procesos que se deben cumplir a cabal. Entre más tú te conozcas, entre más tú sepas lo que tú quieres y lo que le puedes dar a tu cliente, tú vas elaborando tu empresa a la medida, a tu forma de ser. Entonces me parece clave ese tema de cómo tú vas estratégicamente frenando, dando un paso atrás y decir, bueno, listo, de lo que estoy invirtiendo mensualmente, qué me sirve, qué podría mejorar. Creo que cada 3 meses a mí me sirve esa reflexión. No sé tú cómo vas, ya que tú obviamente estás avanzando demasiado, creciendo con el equipo. Sí, a mí me encanta contratar gente porque yo quisiera que cada persona se especializara y veo oficinas súper pequeñas que funcionan. Entonces yo cada vez que entro a una oficina de arquitectos cuento y yo 3, y yo chicos, ¿ustedes cómo hacen? De pronto me puedan enseñar, no es que subcontratamos ese servicio o es que hacemos otra cosa muy diferente a la tuya. Y lo que tú dices es cierto. Primero, somos personas diferentes y segundo, nuestras empresas son diferentes. Nuestra empresa es una extensión de lo que yo soy como diseñadora y tiene mi misma lógica de pensar. Entonces yo me siento y digo, ¿qué tanto necesito yo que el renderista esté sentado en la oficina todo el día? Yo sí, porque yo le voy a mostrar telas físicas y necesito que la tela del mueble sea exactamente igual a la tela que está en el render. Ahora un arquitecto que no, porque digamos que la arquitectura, la espacialidad es diferente. Entonces es muy chévere esos autoanálisis. Primero, cómo voy como jefe, cómo va mi equipo de trabajo. Muchas veces hay unos chicos que no están rindiendo o hay otros que podrías potencializar mejor. Cómo van mis ingresos, de dónde está entrando más dinero y dónde está saliendo más. Total. De pronto puedes cortar un servicio que no es para ti o de pronto puedes expandir uno que consideras como un servicio auxiliar. Entonces, decir no, aprender a decir no también. Total. Hay momentos en los que ya no estás cumpliendo un servicio bien, no estás satisfecho con lo que te estás ganando y por quedar bien uno sí, este se lo hago tranquilo. Llega un momento en el que tu estrategia de empresa debes decir no, no me interesa este cliente, no me interesa irme por esta línea, no me es rentable. Creo que es mucha fortaleza. No es mi cliente interior. objetivo, no es la visión que tengo de empresa, pero si tú no tienes visión, pues no vas a saber a dónde apuntar. Total. Entonces, claridad personal, claridad empresarial y proyección es lo que te va a marcar la pauta. Si no, el mundo es tan grande que creo que pasa lo que tú dices, te abrumas. Entonces yo me sentí, yo digo, ¿yo qué quiero hacer? Proyectos rápidos, proyectos cortos, quiero estar en obra, quiero estar en diseño, y eso hace que mi firma se especialice más. Lo que dice Jorge, yo ya considero que tengo un ADN y una identidad un poco más específica, y eso implica que cuando una persona piense en ese tipo de diseño, lo asocie conmigo, ¿cierto? Entonces, el poder de diferenciación es marketing también. Total. Bueno, entonces en esa diferenciación tuya, ya como colegas, yo considero que tú eres muy buena elaborando que el render, que la proyección 3D sea idéntica a la realidad. Y se nota un esfuerzo muy grande de trabajo, de artesanía como tal, de poderlo lograr, ¿cierto? Entonces Sí. cuéntanos en ese proceso de diseño, cómo pasa. Y creo que es una regla hasta tuya, ¿cierto? Tú dices, Sí. no, yo no quiero compartir renders en mis redes sociales, a mí me gusta compartir más que todo el proyecto acabado. Me parece una filosofía muy de Me han línea de salido trabajo proyectos tuya. en México, en otras ciudades, en otros países también, y yo digo, si no puedo yo acceder al proyecto y no puedo yo ser parte del equipo de desarrollo, prefiero no vincularme, porque yo creé una filosofía y es que yo considero que el diseño es el 30% del proyecto. Yo considero que hasta que el proyecto no esté ejecutado, el diseño es solamente la etapa inicial. Toda la etapa de desarrollo es bastante compleja y yo quisiera ofrecerle a mis clientes un servicio completo y poder tener la foto final y poder decir, tuvimos 20 problemas y los solucionamos y transmutamos el diseño
hasta llegar a hacerlo realidad, porque el diseño inicial no queda impecable tal cual, sino que hay que continuar con ideas de desarrollo para hacerlo. Entonces esa fue mi decisión. Habrá quienes son únicamente renderistas y les funciona súper, pero entonces esa decisión a que me conllevó a que mis procesos son de 2 años, por tanto Claro. yo no puedo tener más de 10 clientes paralelos. Entonces ahí vienes tú. Entonces yo quiero desarrollar mi empresa de esta forma, eso me conlleva grandes procesos, eso implica muy pocos clientes y ahí tengo que empezar a sectorizar mi negocio. Porque tú tienes un formato de trabajo en el cual tú diseñas y haces un acompañamiento. Creo que esa es la clave. 3, diseño, hago el acompañamiento y fabrico. Y fabricas. Diferente a otras personas que o diseñan o construyen, ¿sí? Sí. Digamos, nosotros en la empresa de Lab lo que hacemos es diseñar y trabajar de la mano con el constructor, una especie de diseño. Sí. Eventualmente construimos cuando sentimos lo que tú dices, esa confianza en que estamos cerca al sitio, en que podemos imprimirle toda esa energía y todo nuestro saber hacer a ese proyecto. Porque hay formas de lograr lo que uno quiere, pero también ese saber aprender a decir no, me parece que con el tiempo uno lo fortalece. Yo antes quería construir todo lo que diseñaba, quería decirle que sí a todo, y llegaban ocasiones en las que yo colapsaba mi tiempo, en mi físico, entonces ya no podía físicamente estar en el punto de Cerritos y en la vía Armenia al tiempo, y también descuidaba otros proyectos de diseño. Entonces uno también va como catalizando y enfocando esos equipos de trabajo. Ahora nosotros entonces lo que hacemos es que tenemos 2 o 3 constructores conocidos que confiamos y les vamos delegando estas actividades, hágale usted, y eventualmente vamos y resolvemos diseños cuando los necesiten de detalles, y creo que esa es la línea de trabajo en la cual nosotros participamos. Pero tú, ¿cómo haces con el tema del detalle y el render en obra? O sea, tú llevas planos todo el tiempo en 2D, cortes, alturas, ¿cómo logras también las tonalidades? ¿Cómo se elabora este detalle? A mí me parece chistoso porque las personas consideran que el diseño interior es la parte más simple de la arquitectura, casi que lo asocian con algo decorativo mucho más efímero y se puede hacer de esa forma, pero nosotros en nada lo hacemos bastante más complejo. Yo entrego un archivo de AutoCAD, que es el desarrollo, con aproximadamente 15 planos. Hay solo un plano que es tonalidades de pintura y suena como un tema muy light, pero no creas que si esta pared fuera verde, olivo, como era la mía, nos da una energía completamente de la que tenemos en el momento, y no hay ninguna que sea mejor que la otra, solo que hay que entender la identidad del cliente. Entonces yo puedo entregar archivos de AutoCAD súper técnicos, más de 15 archivos. Yo utilizo el mismo archivo, pero más de 15 planos. Mis presentaciones de diseño tienen 89, 90 páginas en renders, y las presentaciones, las ejecuciones de mobiliario pueden tener 30 o 40. Pero tú tienes un maestro en sitio, un residente que está todo el tiempo mirando los renders y tratando de conectar lo que se diseñó, ¿o eres tú específicamente que vas cada semana? Nosotros tenemos un equipo de trabajo, digamos que mi empresa se desenvuelve desde el diseño interior, aparte de gerencia, diseño interior, arquitectura, interiorismo y fabricación. Entonces son temas diferentes, en cada uno tenemos un coordinador de área y todos apoyan al cliente en el momento en que nos encontremos. Okay. La persona encargada de obra al año deja de estar presente y empieza interiorismo, carpintería. Después ya esa persona se desconecta y entra la fabricación de mobiliario, donde ya estamos hablando de milímetros, estamos hablando de telas. Inicialmente es enchapes, circuitos, voltajes. Después empezamos manijas, melaminas, revestimientos de paredes, y los temas van digamos que mutándose acorde a la etapa, pero siempre es el equipo de ADA que está en colaboración con un constructor. Y me imagino que en esa prueba y error ha sido también sabiendo canalizar las energías para que los costos que tú tengas, lo que cobras, suplan esa energía que requiere tantos detalles y tantas imágenes, tantas visitas, ¿cierto? Sí, claro. Yo creo que uno lo va aprendiendo con el tiempo, pues con la experiencia creo que todavía estamos aprendiendo, ¿no? Como aprender a cobrar, y uno todavía dice, bueno, acá que analizando
qué cantidad de horas voy a tener que trabajar aquí. Yo todavía estoy en ese desarrollo, Sí. pero ahora lo estoy haciendo con un financiero. Entonces empiezas y tú dices, bueno, ¿cuánto vale una visita? ¿Cuántas horas son? ¿Qué implementos hay que tener? Entonces no es cobrar una cifra porque considero que es lo que vale mi trabajo. Si tú haces la actividad de desglosar, no solamente entiendes bien, sino que le proyectas esa energía al cliente. Que eso Claro. es importante, argumentar las cosas. Claro. Porque mi trabajo vale, no hay nada costoso, no hay nada caro en la vida. Hay Total. cosas que son costosas porque tienen un nivel de complejidad y una calidad diferente. Total. Y no todos los clientes necesitan todos los elementos complejos. No, total. Tipos de proyectos distintos. Bueno, entonces ya vamos a pasar a un tema que son los retos que tú has tenido como empresaria. Hablábamos de fundar el estudio, retos cotidianos, el hecho también de estar en obra, el empoderamiento, tú como mujer también, no sé si quieras compartirnos algo respecto a eso. Yo siento que más como mujer sentí muchas presiones como primípara, por decirlo así. Me acuerdo mucho que yo tenía un maestro y se supone que yo era la autoridad de él y le hice un comentario y me voltea y me dice, ¿cuántos años tiene usted? Yo le dije 23. Me dijo, lo que usted tiene edad lo tengo yo de experiencia. Me pasó varias veces, yo me quedaba callada porque era cierto y es innegable que la experiencia es muy, marca demasiado. Total. Entonces, ese fue un reto grande al principio, aprender de otros, ¿cierto? Después el reto fue cuando empecé a contratar y es diferente pasar de independiente a empleador. Ese fue el reto por ahí del segundo, tercer año, cuando tenía 3, 4 personas. Lo que dices tú, tan sencillo como comprar un computador. Yo una vez dije, voy a contratar a alguien más y miré y dije, no tengo PC. Mis computadores valen 8 millones cada uno para renderizar, entonces también hay que pensar en eso. ¿Cómo mantengo la constancia de ese trabajador? Después tuve una reunión legal que ni te cuento de cómo hacer los contratos. No, y es que tener empleados a su cargo es una responsabilidad casi que social, una vez hasta lo coge como familiar también, porque Claro. uno tiene que preocuparse por la estabilidad de ellos. Por la estabilidad de ellos, por las semanas que vienen, por los meses que vienen, para que uno les pueda también suplir esos costos y que todo se cumpla, ¿cierto? Entonces uno a veces se asusta cuando de pronto ya ve que las cosas están faltando y no, uy, bueno, este mes qué voy a hacer, toca salir Claro. a la calle a continuar. Yo creo que tú empiezas a dejar de pensar en un primer plano, en ti. Siempre Total. dicen que el empresario es el último, entonces tú piensas, ¿y cómo resuelvo? ¿Y qué va a pasar? ¿Y si estás enferma, yo cómo hago? Entonces, Sí, tu total. mente cambia una visión de equipo. Entonces, ese fue mi segundo reto. El tercero fue la relación con clientes. Bueno, yo creo que estaban de la mano. La proyección como empresa, qué soy yo, qué no soy, qué proyectos necesito, requiero y soy buena en, porque es una relación de varios. Total. Ese fue el tercer reto y ahora ya es algo que yo digo, qué bueno que me hayan enseñado un poquito más en la U y es cómo hacer empresa. Se sientan y te dicen, ya Total. hiciste la declaración de renta, ¿cómo vas con la DIAN? ¿Eres una SAS? Y a mí me preguntan todo el tiempo, ahora he aprendido, pero yo soy como, no sé nada. Entonces, a mí me enseñaron a hacer planos, a dibujar, a proyectar, a tantas cosas, pero esos elementos, eso no se va a llevar a cabo si no hay una coordinación empresarial, Total. si no hay un buen contrato. Entonces, hay una parte como técnica o una parte más administrativa que nosotros los arquitectos no conocemos y ahora es en lo que me estoy formando. Que obviamente también está el internet, hay miles de cursos y uno puede como tratar de encontrar esas guías, aunque personalmente yo las he aprendido empíricamente. Creo que por más que uno estudie también toca lanzarse y Son las dos cosas. van saliendo. Son las dos cosas. Yo pienso que, y yo quisiera siempre estar estudiando en temas diferentes, que sean afines, para poder ser una profesional más integral. Entonces yo no puedo contratar una community manager y no saber nada de redes sociales. Y eso suena muy light, como subir una foto y tener seguidores, pero ya todos sabemos que si queremos vender por ahí es más complejo. Entonces, y porque la competencia cada vez exige mucho más. Es muy cualidad, importante etcétera. poderse asesorar de terceros, pero poder hacer lo propio también. Total. Porque si tú contratas a una abogada y te hace el contrato y tú ni siquiera lo lees,
después no vas a saber de verdad qué necesitas, qué estás pidiendo. Perfecto. Listo, bueno, esos retos son claves y quiero tocar un tema importante y es el futuro. Okay. Estamos en el año 2024, estamos con una etapa de muchos cambios, una generación en la que se vienen unas ideas muy frescas, cambios de todo tipo, climáticos, políticos, inteligencia artificial, de toda la inteligencia artificial, la tecnología nos está acompañando en casi todas nuestras actividades cotidianas, entonces quiero tu opinión acerca del futuro. ¿Eres positiva, eres negativa? ¿Qué ves para los próximos 5 años? Ok, yo siento que siempre debemos ser positivos porque pues está en nosotros y son realidades. Yo pienso que la de la inteligencia artificial, más que ignorarla y decir que no es lo mismo, jamás lo va a hacer, pero es mirar de qué forma sirven mis procesos, o sea, de qué forma yo la puedo vincular. Ya mi estudio no se va a basar en inteligencia artificial, pero claro que sí me puede ayudar en los primeros pasos a darme una lluvia de ideas de pronto. Entonces yo soy positiva, yo siento que las herramientas son como se pueden implementar y tú lo haces tan personal y tan positivo como quieras, o pues te complicas y pues ir en contra de eso es ir en contra de la corriente. O sea, más bien es mirar tú de qué te sirve, qué no y cómo lo puedes vincular para poder seguir siendo ese profesional competitivo. Yo considero que la tecnología está aquí y no se va a ir. Creo que a veces tomamos actitud a la antigua, decir, no, es que qué bueno que era hace 10 años que nos comunicábamos de esta manera. Claro, pero... Fue lindo, pero pasó. Pero entonces toca ser estratégico, saber en qué momento puedo también desligarme, apagar el celular, desconectarme de la tecnología en momentos en los que quiero dedicarle a las personas que son de mi entorno, y también estar muy disponible, ¿cierto? Como muy fresco, a ver qué va pasando, ¿cierto? Si de pronto dentro de 3 años la idea no sea solamente diseñar en planos 2D y renderizar, hacer unos videos, sino que quizá a mano podemos hacer un sketch y un programa nos tire unos dibujos y de pronto ya no necesitemos las herramientas que tenemos ahora, pues estar abierto, ¿cierto? Puede que sí, puede que no. También cómo podemos imprimir dentro de los espacios arquitectónicos las condiciones de condiciones de climatizar nuestros espacios de manera agradable, pensando en qué va a pasar también en el futuro. Ahora estamos viviendo épocas de calor, esto no es de gratis, hay algo que está pasando, entonces como sociedad deberíamos tratar de aportar como esa conciencia dentro de nuestros proyectos. Y bueno, yo considero que siempre primar al ser humano, porque al final la arquitectura lo que hace es albergar los espacios donde vivimos los seres humanos, entonces no dejarnos invadir tanto porque la tecnología vaya a destruirnos y que nos vamos a hacer apocalípticos, sino que como abordarlo con dominio, ¿no? Creo que siempre en los momentos de mayor dificultad han surgido las mejores ideas. Entonces, lo que tú dices, yo reviso qué innovaciones hay y me funcionan, cuáles no, las hago personales, pero claramente es nuestro entorno y vamos a convivir con ellas. Entonces, lo ideal es hacer las paces y ver en qué punto se vinculan a nosotros, pero siempre en momentos de dificultad hay personas rompiéndola con nuevas ideas. Total, entonces bueno, no, Aleja, gracias. Yo creo que si pudiéramos continuar hablando aquí de miles de temas lo podríamos hacer, incluso podríamos hacer más adelante otros espacios de discusión. Gracias por haber venido. Gracias a ti por la invitación. Y creo que el mensaje es claro, pues hay un optimismo por parte de nosotros. La intención es que si hay ideas y si hay intención de participar como sociedad a partir del diseño, a partir de la empresa, bienvenido. Las ideas hay que ejecutarlas y hay que dar esos pasos. Entonces espero que este podcast les pueda servir a alguien que tenga una idea en mente, que tenga, no sé, un proyecto a cumplir. Nos pueden escribir de pronto que otros temas de interés o algo de lo que hayamos hablado quisieran que profundizáramos y podemos hacer otro después. Perfecto, de una.